Características de los planos de dibujo técnico. ¿Cuáles consideras que son las partes más importantes de un plano? Las partes más importantes de un plano son la composición, la escala, el pie de plano, las acotaciones y las notas al margen. Podemos ver que la composición es todo lo que contiene el plano o de lo que se vaya a realizar y debe ser lógico, secuencial y legible. De ahí tenemos la escala, que es la que nos permite dimensionar las medidas de las piezas a realizar. Después tenemos pie de plano, que es la parte que contiene toda la información del plano. Mm, Después tenemos lo que son las acotaciones, que son lo que nos indica la dimensión real de orilla a orilla de cada parte de la pieza que queremos representar. Y al final tenemos las notas al margen. Es un espacio que deja el diseñador para poner simbología o cualquier anotación que crea que sea necesaria. ¿Qué es la recta en un plano técnico y cómo se utiliza en la ingeniería? A menudo nos encontramos que tenemos que representar dibujos excesivamente grandes para poder situar láminas o planos. Otras veces el objeto es demasiado pequeño y no habrá condiciones suficientes para que deba representarlo. En estos casos es necesario aplicar una escala. Por lo comentado tenemos escalas de reducción, de desplación y natural, que seguían una fórmula, medida de dibujo entre medida de realidad. Aquí podemos ver un ejemplo sobre el objeto de una tuerca, que se debe ser la misma unidad para las dos medidas, preferiblemente milímetros. Y para sacar la escala real, dividimos 20 milímetros, perdón, que es la medida del dibujo, entre 30, que es la medida de la medida real. Y nos quedan dos tercios. Dependiendo de las medidas del objeto a representar, el tamaño del dibujo tenemos tres tipos: la natural, las dimensiones del objeto real y dibujo coinciden. De reducción, las dimensiones del objeto son demasiado grandes para poder dibujarlas y tenemos que reducirlas. Y de ampliación, el objeto son demasiado pequeños y conviene ampliar el dibujo. En mecatrónica es usado para hacer planos de dibujos prácticamente en CATIA. Usualmente están representados en la parte inferior derecha. Esta información nos ayuda para saber la medida real del objeto dibujado, evitar algún error de medida al momento de concluir con la figura realizada. ¿Cuáles son las escalas normalizadas de ampliación y reducción en planos de dibujo técnico? Por Oidor Reyes Luis Gerardo. La representación de los objetos a su tamaño natural no es posible cuando éstas son muy grandes o cuando son muy pequeñas. Si son muy grandes, requieren formatos de dimensiones poco manejables, y cuando son muy pequeños, faltaría claridad en la definición de los mismos. Estos problemas los resolvemos con la escala. Podemos aplicar una ampliación o reducción según sea el caso. En teoría se podría aplicar cualquier valor de escala. En la práctica se recomienda el uso de ciertos valores normalizados. Esto para facilitar la lectura de dimensiones mediante el uso de reglas o escalímetros. En algunos casos se pueden emplear ciertas escalas intermedias como lo son 1:25, 1:30 o 1:40. En la siguiente tabla podemos ver las escalas de reducción normalizadas y las escalas de ampliación para los diferentes usos de dibujo técnico.